Hola querido estudiante, les saluda el profesor Giovanni Quesada. En esta ocasión vamos a trabajar el teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema de Bayes o para qué se aplica el teorema de Bayes? El teorema de Bayes se aplica para calcular la probabilidad condicional a posteriori. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que determina la probabilidad de una de las causas, dado que ya se observó el efecto. Por ejemplo, si A es la causa y B es el efecto, entonces, dado que ya se observó el efecto, entonces yo debo de determinar la probabilidad de la causa. Y eso es prácticamente lo que hace el teorema de Bayes. A este teorema de Bayes, algunos le llaman la probabilidad anticondicional. Y se da con esta fórmula. ¿Cuál es la probabilidad? Y se establece el teorema de Bayes. Es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad condicional, dado que ya se dio A, encontrar B, partido la sumatoria de todas las probabilidades B y A. Bueno, esta fórmula la vamos a tratar de simplificar de una mejor manera, trabajando con lo que son los diagramas de árboles. Observemos un problema para considerar qué es lo que está pasando. Dice el problema: supóngase que en la región centroamericana la venta de automóviles se distribuye de la siguiente manera. El 20% son Toyota, el 18% son Nissan y el resto es de otras marcas. Además, cuando un auto es Toyota, tiene una probabilidad de 0.73 de ser robado. Y si es Nissan, tiene una probabilidad del 9% de ser robado. Y 18% de ser robado si es de otras marcas. Entonces me hacen la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que se roben un auto? Bueno, el diagrama de árbol es de gran ayuda para esto. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro diagrama de árbol. Entonces voy a poner aquí marca de automóviles. Y las marcas de automóviles aquí son 3. Toyota, Nissan y otras marcas. Mire. Toyota, Nissan y otras marcas. Si al vender un Toyota, el Toyota tiene dos probabilidades: que se lo roben o que no se lo roben. El Nissan de igual manera, que se lo roben o que no se lo roben. Y otras marcas es que se lo roben y que no se lo roben. Ahora pongamos las probabilidades. A ver, ¿cuál es la probabilidad de vender un Toyota? El 20%. Entonces voy a poner aquí 0.2 en esta rama. Y que se venda un Nissan del 18%. 0.18. Y el resto es otras marcas. Para llegar al 100% haría falta el 62%. Entonces este es 0.62. O sea, la probabilidad de vender un automóvil de otra marca es de 0.62. De vender un Nissan es de 0.18. Y de vender un Toyota es de 0.2. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que se roben un Toyota? Es de 0.73. Ok, y que no se roben un Toyota es el complemento. En este caso sería 0.27. ¿Cuál es la probabilidad que se roben un Nissan? Es del 9%. 0.09.
Que no se lo roben es el complemento, entonces sería 0.91. ¿Cuál es la probabilidad que se roben uno de otras marcas? Entonces prácticamente estaríamos hablando aquí del 18 y otras marcas el 18%. Entonces aquí sería que se roben de otras marcas 0.18 y su complemento es 0.82. Ahora observe la primera pregunta. El inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que se roben un auto? Ahora, vea cómo se aplica esto. Voy a trabajar todas las ramas que se roben. ¿Dónde está robar? Sería esta con esta. Esta con esta. Y esta con esta. ¿Qué sería esto? La probabilidad que se roben un Toyota. La probabilidad que se roben un Nissan. Y la probabilidad que se roben uno de otras marcas. ¿Y qué es lo que debo hacer aquí? Lo que debo hacer es multiplicar las probabilidades. 0.2 por 0.73. Esto es 0.146. 0.18 por 0.09 es 0.0162. Y aquí 0.62 con 0.18 sería 0.116. Aquí sería 111.6. Entonces, la probabilidad que se roben un auto es la suma de la probabilidad que un auto sea robado y que sea Toyota, más la probabilidad que sea robado y sea Nissan, más la probabilidad que sea robado y otras marcas. Entonces la probabilidad que un auto sea robado, sumo las probabilidades, 0.146 más 0.0162 más 0.1116. Y la probabilidad que un auto sea robado, a la hora de sumar todas esas probabilidades, me da 0.273. Esa es la probabilidad que un auto sea robado. Y eso es lo que me pregunta el inciso A. Pero aquí yo puedo responder otra. ¿Cuál es la probabilidad que no se robe un auto? Es el complemento. Entonces la probabilidad de que no roben un auto es 1 menos 0.273, que es igual a 0.727. Ok. Eso es. Ahora vayamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: si se han robado un auto, escucha, aquí ya es teorema de Bayes. Esto no es teorema de Bayes. Si se han robado un auto, ¿cuál es la probabilidad que sea un Nissan? Ah, bueno. Entonces solo me enfoco en robado. Robado, robado y robado. Entonces, si se han robado un auto, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que sea un Nissan? Entonces la probabilidad está dada. Lo voy a hacer de esta manera más interesante, para hacerlo más sencillo. Arriba voy a poner la pregunta y abajo voy a poner la suma de las probabilidades. Las probabilidades que marqué en el árbol, ¿verdad? Entonces, como a mí me interesa Toyota robado, Nissan robado, otras marcas robado. Entonces, la pregunta es, si se han robado un auto,
¿cuál es la probabilidad que sea Nissan? Entonces, mire, pues voy a poner la pregunta arriba. Y me están preguntando que sea Nissan. Esto es lo que tendría que ir arriba, mire. Que aquí sería 0.18 por 0.09. Y abajo, ¿qué voy a poner? Todas las probabilidades que marqué con rojo. En este caso es 0.2 por 0.73, que es 0.146 más 0.18 por 0.09, 0.0162 más 0.62 por 0.18, 0.116. Entonces sería la probabilidad es de 0.18 por 0.09 es 0.0162. Y note que esto es la suma del ejemplo anterior, que sería 0.273. 0.273. Y si hacemos esa división, me va a dar 0.06. O bien el 6%. Entonces, debo responder. La probabilidad, si se han robado un auto y la probabilidad que sea un Nissan es del 6%. Note que veo el efecto y tengo que encontrar la probabilidad de la causa. Como lo que vimos, A y B. Esto es causa y esto es el efecto. En este caso es que dado que ya se robaron un auto, ¿cuál es la probabilidad que sea un Nissan? Eso es lo que me están preguntando. Dado que ya se robaron un auto, la probabilidad que sea Nissan es de 0.06 o en porcentaje el 6%. Existe un 6% de que sea Nissan, dado que ya se lo robaron. Eso es lo que significa el teorema de Bayes. Pero hagamos otra pregunta. Note que ya tengo mi diagrama de árbol ya desarrollado, que fue lo que hicimos en la primera ocasión. Y mire lo que dice la segunda pregunta, la tercera. Si se han robado un auto, ¿cuál es la probabilidad que sea de otra marca? Ah, bueno. Entonces, si yo planteo así, aquí arriba va la pregunta. Y aquí abajo va a ir la suma de las probabilidades. Y note que otra vez me está diciendo robado. Entonces sería Toyota robado, Nissan robado y otras marcas robado. Entonces la probabilidad sería la pregunta arriba, que en este caso la pregunta es esta. La pregunta es esta, ¿ve? Porque ¿qué dice la pregunta? Observe. ¿Cuál es la probabilidad que sea de otra marca? Y de otra marca, y esto, como yo ya lo desarrollé, es de 0.116. Dividido la suma de las probabilidades, que es lo mismo, 0.273. Y si yo hago la división, 0.116 dividido 0.273, eso es de 0.41. Entonces la probabilidad que se han robado un auto que sea de otras marcas es de 0.41. Espero que le haya servido este video. Hasta la próxima.